Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este ciclo, ya largo ciclo que estamos dedicando a analizar, a comentar la riqueza de las naciones de Adam Smith, una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de Adam Smith, publicada por primera vez en 1776. Y lo primero que llama la atención es cómo hoy en día, el año 2021, mucho de lo que dice Smith sigue siendo válido, mucho de lo que critica Smith sigue estando presente, muchas de las propuestas que hace Smith en materia, por ejemplo, de política económica, siguen siendo muy pertinentes hoy en día. Estamos ya en el libro 3 de los 5 libros que integran la riqueza de las naciones, libro 3 que lleva por nombre de los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones, que está compuesto por varios capítulos, el primero de los cuales, en el cual estamos y seguiremos todavía un rato porque tiene cosas interesantísimas que analizar y comentar, lleva por nombre del progreso natural de la riqueza, entendiendo por progreso natural de la riqueza lo que la gente hace de manera natural con la intención de mejorar sus condiciones de vida sin que el gobierno desvíe ese camino que muchas veces toman las personas para mejorar sus condiciones de vida. El segundo capítulo del libro tercero lleva por nombre del desaliento de la agricultura en la antigua Europa tras la caída del Imperio Romano. Y en este segundo capítulo del libro 3, al cual ya llegaremos, de lo que habla Smith al final de cuentas es de las consecuencias de instituciones injustas e ineficaces para el progreso económico, debiendo tener muy claro que por instituciones debemos entender las reglas del juego, que son tanto reglas, vamos a decirlo así, informales, los usos y las costumbres de las personas, pero también las reglas del juego formales que vendrían a ser las normas jurídicas. En este segundo capítulo del libro tercero, al final de cuentas, Smith lo que hace es, sin llamarlo así, analizar cómo el surgimiento de determinadas instituciones en la antigua Europa después de la caída del Imperio Romano, generaron un desaliento en la agricultura y las consecuencias que ello tuvo sobre la producción agrícola y por lo tanto sobre el bienestar de las personas. El tercer capítulo de este libro tercero lleva por nombre de la aparición y desarrollo de las ciudades y pueblos tras la caída del Imperio Romano. El cuarto capítulo lleva por nombre de cómo el comercio de las ciudades contribuyó al progreso del campo, la relación que hemos venido yo analizando entre, vamos a decirlo así, el campesino y el obrero manufacturero de las ciudades. Y después viene ya el libro cuarto, un libro muy interesante, porque en él Smith nos habla de los distintos sistemas de economía política. Ahí analiza, por ejemplo, al mercantilismo, analiza la fisiocracia, pero bueno, ya llegaremos a él. Por lo pronto, seguimos en el primer capítulo del libro tercero que, insisto, lleva por nombre de los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones. Y para decirlo de una vez, a ver, Smith se da cuenta, pues de algo que era evidente, ¿no? Que el progreso de la riqueza, entendiendo por riqueza, como lo hace Smith, los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, se da de manera distinta en distintas naciones. Y trata de explicar por qué. Y esa sigue siendo hoy en día una pregunta muy pertinente, dada la desigualdad que existe en materia de progreso económico, definido como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente entre los distintos países que integran nuestro planeta. De tal manera que esta pregunta que se hacía Adam Smith a mediados del siglo XVIII hoy sigue siendo una pregunta vigente. ¿Qué te explica el distinto progreso, los distintos niveles de progreso económico en las distintas naciones?
Y el primer capítulo de este libro lleva por nombre Del progreso natural de la riqueza, y lo primero que hace Adam Smith es analizar lo que él llama el comercio por excelencia, que es, al menos en aquella época, el comercio que se daba entre los habitantes de la ciudad y los del campo. Ya le dedicamos un par de sesiones a este tema. Voy a retomar el análisis donde nos quedamos en la última sesión, porque si no, simple y sencillamente no vamos a avanzar. Y lo retomo en el siguiente párrafo, ¿sí? Dice Smith: así como es natural que la subsistencia preceda a la comodidad y al lujo, el trabajo que produce la primera, que produce los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas, precede al que suministra los segundos, las comodidades y los lujos. Bueno, aquí Smith no está haciendo otra cosa más que señalando pues una obviedad, una realidad, ¿sí? Así como es natural que la subsistencia, la sobrevivencia, la satisfacción de las necesidades básicas, que son aquellas que de quedar insatisfechas atentan en contra de la salud, la vida y la dignidad de las personas, proceda a la comodidad y al lujo, el trabajo que produce la primera, que produce los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas, lo que Smith llama subsistencia, precede al que suministra, al que produce los bienes y servicios destinados a la comodidad o al lujo, ¿sí? El cultivo y mejora del campo que suministra la subsistencia, porque suministra no solamente los alimentos, sino las materias primas para producir otros bienes que también tienen que ver con la satisfacción de las necesidades básicas, como podría ser, pongo un ejemplo, el vestido, ¿sí? Si el campo proporciona, y esto lo ha dicho Smith y ya lo analizamos varias veces, primero que nada, alimentos. Y en segundo lugar, las materias primas necesarias para producir otros bienes, que pueden ser bienes suntuarios, destinados a la comodidad y al lujo, pero que también pueden ser bienes de primera necesidad, como sería el caso, por ejemplo, ¿sí?, de todo lo que tiene que ver con el vestido y el calzado, que se producen en las ciudades a partir de las materias primas que proporciona el campo. Entonces dice, el cultivo y mejora del campo que suministra la subsistencia, entonces debe ser necesariamente anterior al crecimiento de la ciudad, que solo suministra comodidades y lujos, lo cual, estrictamente hablando, no es cierto, ¿sí? No es cierto que en las ciudades, ¿sí?, por ejemplo, en los talleres manufactureros que operaban en las ciudades europeas de mediados del siglo XVIII, cuando escribe Adam Smith, solamente se produjeran comodidades y lujos. Acabo de mencionar, por ejemplo, el caso del vestido y del calzado, que no son bienes lujosos, son bienes de primera necesidad. Ahora, de que las comodidades y los lujos por lo general se producían en los talleres manufactureros de las ciudades, sí. Dice, es solo el producto excedente del campo o lo que supera a la manutención de los cultivadores, lo que constituye la subsistencia de la ciudad, que solo puede expandirse cuando lo haga ese producto excedente, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? En el campo se producen los alimentos. ¿Y quiénes son los primeros en disponer de esos alimentos para satisfacer sus necesidades? La gente que vive en el campo. Llamémosle así, los campesinos, ¿sí?
Y si les sobra, aquí Smith habla de excedentes, llevan esos excedentes a la ciudad para cambiarlos por los bienes que se producen en la ciudad, que no se producen en el campo, pero que necesitan los campesinos. ¿Sí? Es solo el producto excedente del campo o lo que supera a la manutención de los cultivadores, por ejemplo, los alimentos que ya no necesitan los campesinos para alimentarse, lo que constituye la subsistencia de la ciudad, que solo puede expandirse cuando lo haga ese producto excedente. Ahora, a ver, aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué alimentos llevan los campesinos a la ciudad para intercambiarlos por los bienes que se producen en los talleres manufactureros de las mismas? Lo que por la bondad de la naturaleza les sobró una vez que lograron satisfacer su hambre, o porque conscientemente intentaron y lo lograron producir más alimentos de los que necesitan para satisfacer sus necesidades. Porque aquí estamos hablando de dos escenarios totalmente distintos. Oye, este año tuvimos una cosecha maravillosa, ¿sí? Sobre la satisfacción de nuestras necesidades nos sobró alimentos, llevémoslos a las ciudades para intercambiarlo por los bienes que allá se producen y que nosotros en el campo no podemos producir, pero que sin embargo sí necesitamos. Ese es un escenario. El otro escenario es cuando ya la gente del campo, ¿sí?, conscientes de las ventajas que obtendrían de ese intercambio con, ¿sí?, la gente de las ciudades, deciden hacer lo que sea necesario para producir más alimentos de los que estrictamente necesitan para satisfacer sus necesidades. Y entonces ya conscientemente se está intentando producir excedentes. Producir excedentes. ¿Sí? Ahora, independientemente de cuál de los dos escenarios sea, lo que dice Smith es cierto. ¿Sí? La ciudad obtiene su subsistencia, como le llama Smith, comenzando por sus alimentos, de los excedentes que se generan en el campo. Es solo el producto excedente del campo, nos dice Smith, o lo que supera la manutención de los cultivadores, lo que constituye la subsistencia de la ciudad, que solo puede expandirse cuando lo haga ese producto excedente. Es decir, en la ciudad se podrá disponer de más alimentos en la medida en que el excedente de alimentos, ¿sí?, producido en el campo crezca. Es cierto, dice Smith, que la ciudad no siempre deriva toda su subsistencia de los campos vecinos. De los campos vecinos. Y a veces ni siquiera de todo el territorio al que pertenece. Y aunque esto no representa una excepción a la regla general, que la ciudad obtiene su subsistencia del campo, ha dado lugar a grandes variaciones en el progreso de la riqueza en diferentes épocas y naciones. Ha dado lugar a grandes variaciones, ahí está el tema, ¿sí?, que está analizando Smith, porque en algunos lugares el progreso ha sido mayor que otro. Grandes variaciones en el progreso de la riqueza en diferentes épocas y naciones. Repito esto porque es importante. Es cierto que la ciudad no siempre deriva su subsistencia, no siempre obtiene sus alimentos de los campos vecinos. Entonces, a ver, si no siempre los obtiene de los campos vecinos, ¿de dónde los obtiene? De los campos lejanos. De los campos lejanos. Y ya vamos a ver, ¿sí?,
¿Qué significa esto en términos del progreso de la riqueza en las naciones? ¿Sí? La ciudad no siempre deriva toda su subsistencia de los campos vecinos y a veces ni siquiera de todo el territorio al que pertenece. Y aunque esto no representa una excepción a la regla general, ha dado lugar a grandes variaciones en el progreso de la riqueza en diferentes épocas y naciones. ¿Cuál es la regla general a la que se refiere Smith? Que las ciudades obtienen sus alimentos del campo. ¿Sí? El orden de cosas que la necesidad impone en general, aunque no en todos los países, resulta en cada país concreto promovido por las inclinaciones naturales de las personas. El orden de cosas que la necesidad impone en general, aunque no en todos los países, resulta en cada país concreto promovido por las inclinaciones naturales de las personas. El orden natural, las condiciones que la naturaleza nos impone, por ejemplo, para poder satisfacer nuestras necesidades, condiciones entre las cuales se encuentre el hecho, no lo dice Smith, lo digo yo, de que la gran mayoría de los recursos naturales en su estado natural nos sirven de muy poco, por lo cual hay que saber cómo transformarlos en satisfactorios. ¿Sí? Esas orden de cosas que la necesidad impone en general resulta en cada país concreto promovido y también podríamos decir frenado, no solamente promovido, sino frenado por las inclinaciones naturales de las personas. Dice, si las instituciones humanas, y aquí está hablando Smith de instituciones humanas, ¿a qué se refiere? A las reglas del juego. ¿Sí? Si las instituciones humanas no hubiesen nunca torcido esas inclinaciones, las ciudades jamás habrían crecido más allá de lo que podía permitir la roturación y cultivo del territorio donde se hallaban situadas, al menos hasta que ese territorio hubiese estado completamente roturado y cultivado. A ver, ¿qué camino está siguiendo Smith? Dice, a ver, lo natural es que las ciudades obtengan sus alimentos de los campos que las rodean. Eso es lo natural. ¿Sí? Pero, dice Smith, ¿sí? La ciudad no siempre deriva toda su subsistencia de los campos vecinos. ¿Sí? Y a veces ni siquiera de todo el territorio al que pertenece. Y aunque esto no representa una excepción a la regla general, ha dado lugar a grandes variaciones en el progreso de la riqueza en diferentes épocas y naciones. ¿Qué quiere decir Smith cuando empieza a hablar de las instituciones? Dice, si las instituciones humanas, las reglas del juego, informales, usos y costumbres, formales, normas jurídicas, no hubiesen nunca torcido esas inclinaciones de obtener los alimentos de los campos más cercanos a las ciudades, las ciudades, jamás habían crecido más allá de lo que podía permitir la roturación y cultivo del territorio donde se hallaban situadas, al menos hasta que ese territorio hubiese estado completamente roturado y cultivado. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que lo natural es que las ciudades obtengan sus alimentos de las tierras vecinas. ¿Sí? Y que mientras las tierras vecinas sean capaces de proveerle a la ciudad los alimentos que necesitan, lo natural
es que lo sigan obteniendo de esas tierras vecinas. Pero dice Smith, hay ocasiones en las cuales las instituciones humanas, ¿sí?, tuercen esas inclinaciones. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Smith? ¿A qué se está refiriendo Smith? ¿Sí? A ver, sigamos leyendo. Dice, si los beneficios son iguales o prácticamente iguales, la mayoría de los hombres preferirán invertir sus capitales en la mejora y cultivo de la tierra que en las manufacturas o el comercio exterior. A ver, aquí Smith está hablando de 3 actividades económicas: cultivo de la tierra, manufactura o comercio exterior. Si los beneficios son iguales, si lo que voy a ganar es lo mismo, ¿sí?, trabajando la tierra, produciendo alguna manufactura o dedicándome al comercio exterior, la mayoría de los hombres preferirán invertir sus capitales en la mejora y cultivo de la tierra que en las manufacturas o el comercio exterior. ¿Por qué? El hombre que invierte su capital en la tierra, dice Smith, lo tiene más a la vista y controlado, y su fortuna es menos susceptible de accidentes que la del comerciante, que con frecuencia se ve obligado a ponerla al albur, no solamente de los vientos y las olas, sino de elementos aún más inciertos: la insensatez y la injusticia humanas, al conceder cuantiosos créditos en países lejanos a individuos cuya personalidad y cuyas condiciones rara vez conoce cabalmente, que son los riesgos que corrían a mediados del siglo XVIII quien dedicaba sus capitales al comercio exterior. El capital del terrateniente, por el contrario, ceñido a la mejora de sus tierras, parece estar tan seguro como la naturaleza de los asuntos humanos puede admitir. Puede admitir. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith aquí? Que de estas 3 actividades económicas que ha señalado, la mejora y el cultivo de la tierra, la manufactura o el comercio exterior, la más segura, lo cual no quiere decir totalmente segura, sino solamente la más segura, o inclusive podríamos decir la menos insegura, ¿sí?, consiste en invertir esos capitales en la mejora y el cultivo de la tierra, ¿sí?, la mejora y el cultivo de la tierra. El capital del terrateniente, ceñido a la mejora de su tierra, parece estar tan seguro como la naturaleza de los asuntos humanos puede admitir. Además, y fíjense qué interesante lo que dice Smith, además, la belleza del campo, los placeres de la vida rural, la paz de espíritu, ¿sí?, que depara, y la independencia que efectivamente proporciona, siempre que la injusticia de las leyes humanas no lo perturbe, tienen un encanto que atrae en mayor o menor medida a todo el mundo. ¿Tienen cómo introduce Smith, vamos a decirlo así, la cuestión estética? El terrateniente que ve sus tierras, que ve el campo, que ve sus tierras cultivadas, ¿no? La belleza del campo, los placeres de la vida rural, la paz de espíritu que depara la belleza del campo y los placeres de la vida rural, y la independencia que efectivamente proporciona. Ojo, siempre que la injusticia de las leyes humanas no lo perturbe. A ver, aquí Smith está hablando de algo importante: la injusticia de las leyes humanas, con lo cual está reconociendo
que pueda ver cómo de hecho hay leyes injustas. Leyes injustas. ¿Y cuáles son las leyes injustas? Las que no reconocen plenamente, no definen puntualmente y no garantizan jurídicamente los derechos de las personas. Comenzando por el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, para demandar, comprar y consumir, y el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender, y la propiedad privada sobre los ingresos, que no son otra cosa más que el producto del trabajo, necesarios para poder demandar, comprar y consumir, ¿no? Pero a ver, lo que nos está diciendo Smith es que una persona sensata va a destinar sus capitales, ¿sí?, a la agricultura, antes que destinarlos a la manufactura y mucho menos antes que destinarlos al comercio exterior. Comercio exterior y manufacturas, sobre todo el primero, el comercio exterior, que son actividades muchísimo más riesgosas que la agricultura, sin dejar de reconocer que la agricultura también tiene sus riesgos. Y a esto le suma la dimensión estética que acabo de mencionar. Dice, todo esto, lo que acabamos de señalar, y que es una actividad económica menos arriesgada y que tiene una serie de ventajas estéticas, ¿sí?, tiene un encanto que atrae en mayor o menor medida a todo el mundo. Y como el cultivo de la tierra fue el destino original del hombre, en cada etapa de su existencia parece conservar una predilección por esa actividad primitiva. Está claro que sin la ayuda de algunos artesanos, el cultivo de la tierra solo puede realizarse con grandes incomodidades y continuas interrupciones. Y aquí empieza Smith ya a analizar, ¿sí?, la condición de complementariedad que tienen, por ejemplo, los medios de producción. Es decir, para poder llevar a cabo actividades agrícolas, se necesita de un equipo, llamémosle así, ¿sí?, que se produce en las manufacturas. Dice, sin la ayuda de algunos artesanos, el cultivo de la tierra solo puede realizarse con grandes incomodidades y continuas interrupciones. El granjero necesita a menudo los servicios de herreros, carpinteros, fabricantes de ruedas y arados, albañiles, fabricantes de ladrillos, curtidores, zapateros y sastres. Estos artesanos también se necesitan a veces mutuamente, y como su residencia, al revés que la del granjero, no está necesariamente ligada a un lugar concreto, se agrupan naturalmente cerca unos de otros, formando así una pequeña ciudad o pueblo. A ver, ¿de qué está hablando Smith aquí? De las causas económicas del surgimiento de los pueblos y las ciudades. A ver, ¿qué es lo primero que está diciendo Smith? Quien se dedica en concreto a la agricultura, que es a lo que está fundamentalmente hablando Smith, aunque luego también habla algo de la ganadería, ¿sí?, pero a la agricultura, ¿sí?, pues tiene que realizar su actividad ahí donde está la tierra. No hay de otra. Pero todo lo que tiene que ver con la manufactura, con el trabajo de los herreros, carpinteros, fabricantes de ruedas y arados, albañiles y fabricantes de ladrillos, curtidores, zapateros y sastres, pueden realizar su trabajo ahí donde pongan su taller. ¿Sí? Ahí donde pongan su taller. Es decir, todas estas actividades artesanales, ¿sí?, pueden llevarse a cabo en distintos lugares. Claro, conviene que el lugar donde se lleve a cabo sea un lugar cercano a aquel donde se va a obtener la materia prima para poder trabajar, ¿sí? Pero esa restricción
no es tan fuerte como la del agricultor. A ver, un artesano, en última instancia, puede llevarse sus herramientas a otro lugar. Estamos hablando de talleres artesanales, no estamos hablando ya de la fábrica de la época de la Revolución Industrial, no. Estamos hablando de talleres artesanales que era fundamentalmente lo que existía todavía a mediados del siglo XVIII. Es decir, a Smith no le tocó la Revolución Industrial. El famoso ejemplo que pone Smith de la fabricación de alfileres se refiere a un taller artesanal, no una fábrica en el sentido moderno del término, ¿no? Cuando Smith habla de manufactura, se refiere fundamentalmente a los talleres artesanales. Y el artesano, ¿sí?, pues puede mudarse de lugar llevando consigo de manera relativamente fácil sus herramientas. Esto no lo puede hacer el agricultor. El agricultor se tiene que quedar donde está la tierra que cultiva. Entonces, a ver, ¿qué es lo primero que está diciendo Smith? Los agricultores necesitan, ¿sí?, de estos agentes económicos a los cuales él llama, ¿sí?, artesanos, ¿sí? El agricultor necesita de los servicios del herrero, del carpintero, del fabricante de ruedas y arados, muy importantes para el agricultor, albañiles y fabricantes de ladrillos, curtidores, zapateros y sastres, ¿sí? Por lo cual, pues tiene que estar cerca de donde están estos artesanos. Es lo que le conviene. Ahora, lo que dice Smith, en segundo lugar, es que todos estos artesanos también se necesitan unos de otros, por lo que tienden a agruparse en lo que primero fueron pueblos y que acabaron convirtiéndose en ciudades. Dice, está claro que sin la ayuda de algunos artesanos el cultivo de la tierra solo puede realizarse con grandes incomodidades y continuas interrupciones. El granjero necesita a menudo los servicios de herreros, carpinteros, fabricantes de ruedas, arados, albañiles, fabricantes de ladrillos, curtidores, zapateros y sastres. Estos artesanos también se necesitan a veces mutuamente. Y como su residencia, al revés que la del granjero, no está necesariamente ligada a un lugar concreto, se agrupan naturalmente cerca unos de otros, formando así una pequeña ciudad o pueblo. Pronto se les unen el carnicero, el cervecero y el panadero, tres personajes a los cuales, ¿sí?, ya hicimos referencia, ¿sí?, en el capítulo 2 del libro primero, cuando Smith dice que no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio, y que no nos dirigimos a su humanidad para obtener la carne, la cerveza y el pan para cenar, sino a su propio interés, preguntándoles cuánto quieres a cambio de tu carne, de tu cerveza y de tu pan, Y que solo un mendigo, dice Smith, escoge depender básicamente de la benevolencia de sus conciudadanos, ¿no? Pero dice Smith, volviendo a lo que estábamos, pronto se les unen el carnicero, el cervecero, el panadero y otros muchos artesanos y comerciantes minoristas necesarios o convenientes para satisfacer sus demandas ocasionales y que contribuyen a expandir aún más la ciudad a partir de la red de interdependencias que se va a crear. Y estas interdependencias quiere decir cooperación. ¿Qué es lo que hacemos las personas cuando comerciamos? Cooperar unos con otros. Y aquí la pregunta es, a ver, en una típica economía moderna, ¿qué habrá más? ¿Competencia o cooperación? Cada acto de intercambio es un acto de cooperación.
hay una no dependencia, ¿sí? Porque, a ver, no es que el comprador dependa del vendedor. Es que el vendedor también depende del comprador. Entonces hay una interdependencia, ¿sí? Y cuando intercambian, lo que están haciendo es cooperando, ¿sí? Para que el otro aumente su nivel de bienestar. A ver, cuando yo le pago a un vendedor el precio al cual está dispuesto a venderme lo que yo necesito, estoy cooperando con él para que él eleve su nivel de bienestar. ¿Y qué es lo que está haciendo él? Cooperando conmigo para que yo eleve mi nivel de bienestar, ¿sí? Nosotros podemos pensar, ¿sí?, en las economías modernas y ya desde las épocas de Adam Smith, cuando la división del trabajo estaba ya muy avanzada, ya era muy compleja, muy amplia, muy profunda, en la economía como una enorme red, ¿sí?, a través de la cual todo está conectado con todo. Y cada uno de los nudos de la red es un intercambio, es decir, un acto de cooperación, ¿sí?, una interdependencia, ¿sí? Y vuelvo a la pregunta, a ver, ¿qué habrá más en una economía como la nuestra? ¿Competencia o interdependencia? A ver, los productores y oferentes compiten entre sí. De la misma manera que los demandantes y compradores compiten entre sí. Un ejemplo muy claro, la competencia que se da entre compradores en una subasta. En una subasta de obras de arte. Entonces, productores y oferentes compiten entre sí. Demandantes y compradores compiten entre sí. Pero ¿qué hacen? Sí. Oferentes por un lado y demandantes por el otro. Cooperan, ¿sí?, uno con el otro. Entonces, si aquí tenemos productores y oferentes, compiten entre sí. Si aquí tenemos demandantes y compradores, compiten entre sí. Y no nada más en el caso muy claro de una subasta de obras de arte donde ves cómo van compitiendo y levantando la mano y cómo van dejando de levantar la mano los que ya no son competitivos, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, por ejemplo, si ustedes leen el típico texto introductorio de economía, van a encontrar que el problema económico se puede expresar con 3 preguntas. ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Y para quién producirlo? En términos generales, ¿cuál es la respuesta a la pregunta ¿qué producir? Aquello que los consumidores aprecien más. ¿Cómo producirlo? La respuesta general es al menor costo posible. ¿Para quién producirlo? ¿Quién decide para quién se producen los bienes y servicios? El consumidor. Cuando yo entro a una tienda, ¿sí?, abro el refrigerador de la misma, ¿sí?, y tomo una lata de refresco, yo decidí que esa lata de refresco, ¿sí?, se produjera para mí. Espero que se entienda el sentido en el que lo digo. ¿Para quién se producen los bienes y servicios? Para quienes están dispuestos a pagar su precio. Y por lo tanto, hay una competencia entre demandantes y compradores. Entre demandantes y compradores. Pero, ¿qué tipo de relación se establece entre oferentes por un lado
y demandantes por el otro. Y si lograron ponerse de acuerdo en el precio, el oferente se convierte en vendedor y el demandante se convierte en comprador. ¿Qué tipo de relación es esa? ¿Sí? Una relación de cooperación. Están cooperando, ¿sí?, para que cada uno eleve su nivel de bienestar. ¿Sí? Y esto a veces no se ve. Se le pone mucho más énfasis al tema de la competencia que al tema de la cooperación. Al tema de la cooperación. Y a esto precisamente, a la cooperación, es a lo que se está refiriendo Smith cuando habla que los habitantes de la ciudad y los del campo se prestan un servicio recíproco. En el campo se producen alimentos y materias primas, en la ciudad se producen bienes manufacturados, el ser humano necesita de alimentos y bienes manufacturados, ¿sí?, de tal manera que la gente del campo, ¿sí?, da alimentos y materias primas a cambio, ¿sí?, de las manufacturas que da la gente de la ciudad. ¿Sí? La ciudad, dice Smith, es un mercado o feria permanente a donde acuden los habitantes del campo para cambiar sus productos primarios por productos manufactureros. Este es el comercio que provee a los habitantes de la ciudad tanto de los materiales para su trabajo, materias primas que vienen del campo, como de los medios para subsistencia, alimentos que llevar a la mesa. La cantidad de artículos terminados que venden a los habitantes del campo necesariamente regula la cantidad de materiales y provisiones que compran. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith aquí? Nadie puede comprar más de lo que vende. Repito lo que dijo Smith. Dice, la cantidad de artículos terminados que venden a los habitantes del campo, es decir, la cantidad de artículos manufacturados que los habitantes de la ciudad le venden a los habitantes del campo, necesariamente regula la cantidad de materiales, materias primas y provisiones, alimentos que compran. ¿Sí? Dicho de la manera más sencilla posible, nadie puede comprar más de lo que vende. A ver, si yo vendo lo que ustedes gusten y manden por 100 pesos, ¿cuánto es lo que puedo comprar? 100 pesos. Ahora, hasta cierto punto. Porque claro, si yo vendí 100 pesos, ¿sí?, y quiero comprar algo cuyo precio es 120, pues me faltan 20 pesos. Ah, pues mira, mientras no vendas, ¿sí?, algo por 20 pesos más, no lo vas a poder comprar. No, porque lo puedo pedir prestado. Esos 20 pesos que me faltan, los puedo pedir prestado. Claro, luego tendré que generar un ingreso suficiente para poder pagar los 20 pesos. Lo cual quiere decir que al final de cuentas, efectivamente, uno no puede comprar más de lo que vende. ¿Sí? A corto plazo, sí se puede. Yo vendí 100 pesos, lo que quiero comprar tiene un precio de 120, me faltan 20 pesos, los pido prestados. ¿Sí? Pero tarde o temprano voy a tener que generar un ingreso por esos 20 pesos para pagarle a quien me los prestó. A quien nos prestó. Y esto hablando en términos de dinero. Aquí lo que estoy suponiendo es que hay dinero. ¿Sí? Probablemente Smith aquí esté refiriéndose al trueque. Dice, la cantidad de artículos terminados que venden a los habitantes del campo necesariamente regula la cantidad de materiales y provisiones que compran. ¿Sí? Que compran. Por lo tanto, ni su actividad ni su subsistencia pueden aumentar si no es en proporción al aumento de la demanda por el campo de artículos terminados, y esta demanda solo puede aumentar en proporción a la existencia de la roturación y el cultivo.
y el cultivo, ¿sí? Ahora, recordemos cómo empezó Smith, ¿sí? Esto que venimos comentando. Así como es natural que la subsistencia preceda a la comodidad o al lujo, que primero se produzcan los alimentos. El trabajo que produce la primera, la subsistencia de los alimentos, precede al que suministra los segundos, ¿sí? Vuelvo a lo que dices, mira ahorita. Dice, la cantidad de artículos terminados que venden la gente que vive en la ciudad a los habitantes del campo, ¿sí? Necesariamente regula la cantidad de materiales y provisiones que compran. A ver, si yo, habitante de la ciudad, ¿sí? Te compro a ti, habitante del campo, 100 pesos de materias primas y alimentos, ¿qué cantidad en términos dinerarios de manufacturas me puedes comprar? 100 pesos. ¿Sí? 100 pesos. ¿Y qué es lo que está suponiendo aquí Smith? Que antes de que pueda aumentar esta cantidad, tiene que aumentar primero la producción del campo. La producción de materias primas y la producción de subsistencias, de alimentos. ¿Sí? Repito, la cantidad de artículos terminados que venden a los habitantes del campo de manufacturas necesariamente regula la cantidad de materiales y provisiones que compran. ¿Sí? Por lo tanto, ni su actividad ni su subsistencia de la gente de las ciudades pueden aumentar si no es en proporción al aumento de la demanda, ¿sí?, por el campo de artículos terminados. Y esta demanda solo puede aumentar en proporción a la extensión de la roturación y el cultivo. A ver, para entender esto hay que volver a lo primero que mencionamos al inicio de esta sesión. Primero producimos alimentos y luego producimos, ¿sí?, objetos de lujo. Los alimentos se producen en el campo, los objetos de lujo se producen en las ciudades. ¿Sí? Para que la gente de la ciudad pueda vender a la gente del campo más bienes manufacturados, no necesariamente de lujo, más bienes manufacturados, ¿sí?, la gente del campo previamente tiene que venderle a la gente de la ciudad una mayor cantidad de bienes, ¿sí?, provenientes del campo, ya sea materias primas o alimentos. De tal manera que primero tiene que crecer la producción del campo para que luego pueda crecer la producción y por lo tanto oferta de los bienes manufacturados que se realizan en las ciudades. Que se realizan en las ciudades. Entre otras cosas, porque para esa producción manufacturera de las ciudades necesitas materia prima y la materia prima proviene del campo. A ver, tú quieres aumentar la producción de las manufacturas en la ciudad, necesitas más materias primas. Por lo tanto, en el campo deben producirse más materias primas. La ciudad empieza a crecer porque se están instalando en ella más talleres manufactureros, necesita también aumentar la oferta de alimentos que proviene del campo. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Espero interpretarlo correctamente. Que al final de cuentas, ¿sí?, el crecimiento de la producción, oferta y venta
¿sí?, de los productos manufacturados en las ciudades depende del crecimiento de la producción, oferta y venta de las materias primas y los alimentos producidos en el campo. Eso es lo que está diciendo Smith al final de cuentas. Dice, de ahí que si las instituciones humanas, ¿sí?, no hubiesen perturbado el curso natural de las cosas, el desarrollo y enriquecimiento progresivo de las ciudades habría sido en toda sociedad política una consecuencia proporcionada a la mejora y cultivo de las tierras. Pero aquí lo deja muy claro lo que acabo de decir. ¿Sí? Primero, tiene que aumentar la producción de alimentos y materias primas en el campo para que luego pueda aumentar la producción de manufacturas en las ciudades. Esto es, según Smith, ¿sí?, el curso natural de las cosas. Ahora dice, si las instituciones humanas no hubiesen perturbado el curso natural de las cosas, ¿sí?, el desarrollo y enriquecimiento progresivo de las ciudades habría sido en toda sociedad política una consecuencia proporcionada, dependiente a la mejora y cultivo de las tierras. La pregunta que surge inmediatamente, oye, ¿y a qué se refiere Smith cuando habla de que si las instituciones humanas no hubiesen perturbado el curso natural de las cosas? ¿A qué se refiere Smith con esto? Bueno, la respuesta a esto la da Smith de manera muy interesante en el capítulo 2, ¿sí?, del libro tercero de la riqueza de las naciones, que lleva por título del desaliento de la agricultura en la antigua Europa tras la caída del Imperio Romano. Ojo, desaliento de la agricultura. ¿En función de qué? ¿Sí? De esto que Smith llama instituciones humanas. Reglas del juego. Ya vamos a ver, cuando lleguemos al capítulo 2, cuáles fueron esas reglas del juego, instituciones humanas, que estuvieron vigentes en la antigua Europa tras la caída del Imperio Romano y que desalentaron la agricultura y, por lo tanto, el crecimiento de las ciudades. El crecimiento de las ciudades. Repito esto que dice Smith. De ahí que si las instituciones humanas no hubiesen perturbado el curso natural de las cosas, el desarrollo y enriquecimiento progresivo de las ciudades habría sido en toda sociedad política una consecuencia proporcionada a la mejora y cultivo de las tierras. Pero algo sucedió en la vieja Europa, tras la caída del Imperio Romano, ¿sí?, que simple y sencillamente se desalentó la mejora y el cultivo de las tierras, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, nada más lo menciono porque todavía no llegamos a eso. Por ejemplo, las leyes de la primogenitura, ¿sí?, y sobre todo el tema de las vinculaciones, que ya veremos en qué consistían y por qué, cuando empezaron a estar vigentes en la vieja Europa después de la caída del Imperio Romano, acabaron desalentando a la agricultura y, por lo tanto, desviando las cosas, ¿sí?, o desviando el curso natural, como dice Smith, de las cosas. Y más allá de que está hablando Smith de la vieja Europa, ¿sí?, después de la caída del Imperio Romano, todo lo que ustedes gusten y manden, aquí lo muy rescatable de estos capítulos del libro tercero de la riqueza de las naciones es el tema del papel que juegan las instituciones
en el progreso económico de las naciones. Y a ver, para traer este tema a la discusión contemporánea, si definimos el progreso económico como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente, tendríamos que preguntarnos, ¿sí?, ¿de qué depende más el progreso económico? ¿De las políticas económicas del gobierno o de las instituciones, ¿sí?, que norman la conducta de los agentes económicos? ¿De las políticas económicas o de las normas jurídicas? Para dejar ahorita de lado los usos y costumbres, ¿sí?, las reglas del juego informales. A ver, ¿qué es una política económica? Una política económica, ¿sí?, es el medio que utiliza el gobierno para modificar los resultados del mercado, siendo el mercado la relación de intercambio entre compradores y vendedores, cuyo resultado es un mayor bienestar para las dos partes involucradas. Esta es la definición correcta de política económica. Las medidas que usa el gobierno para modificar los resultados del mercado. Un ejemplo clarísimo: la imposición por parte del gobierno de precios máximos, lo cual quiere decir que una vez que el gobierno le impone un precio máximo a algún bien o servicio, ningún oferente de ese bien o servicio lo puede ofrecer a un precio mayor al precio máximo impuesto por el gobierno, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno cuando impone un precio máximo? Modificando el resultado del mercado. A ver, ¿cuál es el primer resultado de lo que podríamos llamar el proceso de mercado? El precio. A ver, un precio no es otra cosa más que una razón de cambio, tanto de X por tanto de Y. Y es un gravísimo error definir al precio como lo que cuestan las cosas o lo que valen las cosas. La definición correcta de precio no es lo que cuestan las cosas o lo que valen las cosas, sino razón de cambio, tanto de X por tanto de Y. Entonces, el primer resultado de lo que podríamos llamar el proceso de mercado, ¿sí?, es el precio, que es producto del acuerdo entre el oferente y el demandante, ¿sí? Acuerdo que puede darse directamente a través del regateo, ¿sí?, o indirectamente a través de comprar o no comprar lo que se nos ofrece en un mercado. Entonces, el primer resultado de lo que podríamos llamar el proceso de mercado es el precio. Y vamos a suponer que entre el oferente y el demandante acordaron un precio de 15 pesos. Bueno, ese es el primer resultado del proceso de mercado, el precio al cual el oferente está dispuesto a vender y el demandante está dispuesto a comprar, intercambio por el cual están cooperando el uno con el otro y cuyo resultado, dado que es una cooperación, va a ser un mayor bienestar para cada uno de ellos. Pero entonces aparece el gobierno y dice: ¡qué barbaridad! Pobre del demandante, que va a tener que pagar un precio de 15 pesos. Eso es un abuso. Pero claro, ¿dónde está el abuso? Si ese es el precio que el demandante está dispuesto a pagar por lo que el oferente le está ofreciendo. Pero bueno, aparece el gobierno y dice: no, a ver, aquí, este bien, para beneficiar al demandante, no se puede ofrecer a un precio mayor de 10 pesos, nada de 15 pesos, 10 pesos. Pero ¿qué está haciendo el gobierno? Imponiendo un precio máximo. Y el precio máximo siempre está por debajo del precio acordado entre el oferente y el demandante, lo que se conoce como el precio del mercado. Bueno, este es un ejemplo de política económica. La fijación de precios máximos, un mecanismo por el cual el gobierno modifica los resultados del mercado. Una institución económica, ¿sí?,
supondría una norma jurídica que reconoce plenamente, define puntualmente y garantiza jurídicamente los derechos de los agentes económicos, entre otras cosas, ¿sí?, a fijar los términos de sus relaciones, entre otras cosas el precio. Y esta pregunta, que es interesante, ¿sí?, ¿el progreso económico de qué depende más? De las políticas económicas del gobierno, ¿sí?, que modifican los resultados del mercado, o de las instituciones económicas, normas jurídicas que, si son justas y eficaces, permiten el mejor funcionamiento posible de los mercados. Pues claro que el progreso económico depende mucho más de las instituciones económicas, ¿sí?, las normas jurídicas, que al reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de los agentes económicos, permiten el mejor funcionamiento posible de los mercados, que las políticas económicas, por medio de las cuales el gobierno modifica los resultados del mercado. Y sin embargo, pareciera ser que hoy en día a quienes estudian economía, por ejemplo, realizan la licenciatura en economía, se les capacita, por llamarlo de alguna manera, para aplicar políticas económicas, para modificar los resultados del mercado, lo cual parte del supuesto de que esos resultados o son injustos o son ineficaces y que por lo tanto se tienen que modificar. Ahora, a ver, nada más para que quede esto muy claro y ya cerrar este paréntesis. Salvo el caso en el cual el oferente no le cumple al demandante o el demandante no le cumple al oferente, salvo esos dos casos que son la excepción y no la regla, ¿sí?, los intercambios entre compradores y vendedores suponen algún tipo de injusticia, sobre todo si por injusticia entendemos la violación de algún derecho, ¿no? Desde el punto de vista ético, un intercambio en el cual comprador y vendedor cumplen con su palabra, lo cual quiere decir respetan el derecho de su contraparte, desde el punto de vista ético, ahí no hay ninguna injusticia. Por lo tanto, no hay ninguna injusticia que corregir. Ah, pero espérame, y el punto de vista económico, ¿no será ineficaz? A ver, si el resultado del intercambio es un mayor bienestar para las partes que intercambiaron porque cada una valora más lo que recibe que lo que da, pues eso, desde el punto de vista estrictamente económico, es eficaz. Y vamos a decirlo así, por partida doble, porque cada una de las partes, dado que valora más lo que recibe que lo que da a cambio, eleva su nivel de bienestar. Entonces, un intercambio, si los involucrados respetan los derechos de los demás, lo cual por lo general sucede, no es ni injusto ni ineficaz. ¿Cuándo se cometería una injusticia en un intercambio? Cuando, por ponerlo en términos muy coloquiales, al oferente que le pidieron liebre, da gato. Ahí sí está cometiendo una injusticia. Si yo como demandante le pido al oferente liebre y me da gato, me está engañando. Y ahí sí hay una injusticia. O suponiendo que haya yo pedido liebre, me dio liebre y yo no se la pago. Bueno, ahí hay un robo. ¿Sí? Ahora, alguien podría preguntarse,
Bueno, pero que este tipo de conductas, ¿sí?, que el oferente engaña al demandante y que el demandante engaña al oferente, no serán lo común y corriente en los intercambios, ¿no? Y no son lo común y corriente, ¿sí?, porque por interés propio, a cada una de las partes involucradas en el intercambio le conviene, ¿sí?, cumplir con su palabra. A ver, si yo a la tercera vez que voy a la carnicería y pido liebre, porque voy a cocinar un conejo maravilloso, me dan gato y ya van 3 veces, no vuelvo. Ese carnicero me perdió como cliente. ¿Qué es lo que le conviene al carnicero? ¿Sí? Darme lo que le pido, porque a lo mejor me engaña una vez, pero ya la tercera, ¿sí?, por interés propio, al oferente le conviene cumplirle al demandante. De la misma manera que por interés propio al demandante le conviene cumplir al oferente. ¿Sí? Ya van 3 veces que le pido al carnicero liebre, me da liebre, pero no se la pago, ya no me la va a volver a dar, no me la va a volver a vender. Y ojo, en esto consiste una, porque no es la única, de las dimensiones de la autorregulación en el mercado. Los agentes económicos, oferentes y demandantes, si quieren seguir siendo compradores y vendedores, tienen que autorregularse. ¿Esto qué quiere decir? Respetar el derecho de su contraparte. Porque si no lo hacen, esa relación de cooperación se va a acabar. Se va a acabar, ¿sí? Entonces, a ver, aquí Smith está hablando de instituciones humanas, ¿sí?, que son para el progreso económico mucho más importantes que las políticas económicas. Es más, para decirlo muy claramente, si por mí fuera, desaparecían las políticas económicas entendidas como los medios que utiliza el gobierno para modificar los resultados del mercado. Lo cual se justifica si los resultados del mercado fueran o injustos, desde el punto de vista de la ética se violan derechos de alguien, o ineficaces desde el punto de vista de la economía, reducen el bienestar. ¿Sí? Ahora, de que en ciertos casos el vendedor puede actuar de manera injusta cuando da gato por liebre, o el comprador puede actuar de manera injusta cuando no paga lo que debe, sí. Pero eso no se corrige con una política económica. Eso se corrige con las instituciones, con las normas jurídicas, cuyo fin general debe ser hacer respetar los derechos de las personas en general y de los agentes económicos en concreto. Si a mí, tu carnicero, me diste gato cuando te pedí liebre, yo no voy a ir con el gobierno a que aplique una política económica que modifique los resultados. No. Voy a ir, ¿sí?, con el encargado de hacer valer mis derechos. Y si yo, carnicero, me pediste liebre y te di liebre y no me la has pagado, no voy a ir a la Secretaría de Economía a exigir una política económica que modifique los resultados del mercado. No, voy a ir, ¿sí?, con el encargado de hacer valer mis derechos, que tendrá que obligarte a pagarme la liebre que ya te vendí. ¿Sí? Este es todo un tema.
políticas económicas o instituciones jurídicas. ¿Sí? Bueno, dice Smith, si las instituciones humanas no hubiesen perturbado el curso natural de las cosas, el desarrollo y enriquecimiento progresivo de las ciudades habría sido en toda sociedad política una consecuencia proporcionada a la mejora y el cultivo de las tierras, ¿sí? A la mejora y el cultivo de las tierras. Pero algo sucedió con la caída del Imperio Romano en la antigua Europa, ¿sí? Que las cosas no siguieron su curso natural. ¿Y por qué no siguieron su curso natural? Porque aparecieron una serie de instituciones, de normas, ¿sí? Que lo impidieron y desviaron las cosas de su curso natural, de su curso natural. ¿Sí? Bueno, y termina Smith con lo que ya había mencionado en algún párrafo anterior. Dice, en la búsqueda de empleo para un capital y bajo condiciones de igualdad o práctica igualdad en los beneficios, hay que ver cuál es el supuesto que está manejando. ¿Sí? Y muchas veces no le entendemos a los economistas o porque no han hecho explícitos los supuestos que están utilizando, o porque si lo hicieron, pues nosotros simple y sencillamente los pasamos por alto. Dicen, la búsqueda de empleo para un capital y bajo condiciones de igualdad o práctica igualdad en los beneficios, la industria es naturalmente preferida al comercio exterior. Por la misma razón que la agricultura es preferida a la industria. De estas tres actividades, comercio exterior, industria manufacturera, agricultura, ¿sí? Aquella en la cual tus capitales están más lejos de tu vista es el comercio exterior. En segundo lugar, ¿sí? La industria y actividad en la cual tus capitales están más cerca y además, pues ahora sí que, valga la redundancia, arraigados en la tierra, es en la agricultura. Dice Smith, igual que el capital del terrateniente o granjero está más seguro que el del industrial, así el capital del industrial, al estar siempre ante sus ojos y bajo su control, se halla más seguro que el del comerciante internacional. Ahora dice Smith, es verdad que en cualquier etapa de cualquier sociedad, lo que sobre tanto de la producción bruta como de la elaborada debe ser remitida al extranjero para ser intercambiada por algo, para lo que haya demanda. A ver, dice, es verdad, aquí me saltó una palabra, que en cualquier etapa de cualquier sociedad, lo que sobre tanto de la producción bruta como de la elaborada, por ejemplo, lo que sobre de materias primas o alimentos o de manufacturas, debe ser remitida al extranjero para ser intercambiada por algo para lo que haya demanda en el país. Tiene muy poca importancia que el capital que transporte ese excedente al exterior sea nacional o extranjero. A ver, aquí Smith está haciendo referencia a algo que no sé qué opinaría Smith si pudiéramos preguntarle esto, ¿no? A ver, lo que está diciendo es, a ver, si en un país se produjo más alimento, más materia prima y más manufactura del que se va a demandar en el país, pues hay que exportarlo. Hay que mandarlo a algún otro país
en el cual haya demanda, ¿sí? Y se nos pague para comprar aquello, ¿sí?, que tal vez no producimos en el país y sí se va a demandar. Y dice Smith, lo que menos importa es que esa exportación o importación se haga con capital nacional o extranjero. Es decir, por ejemplo, con medios de transporte, en aquel entonces podían ser barcos, suponiendo que fuera un comercio transatlántico, ¿sí?, nacionales o extranjeros. A ver, ¿qué es lo que yo veo aquí? La afirmación de que lo que menos importa es el origen y por lo tanto la nacionalidad del capital, sino el uso que se le va a dar y a quién va a servir. Y esto lo traigo a colación por el tema de las inversiones extranjeras directas. Es decir, los capitales, ¿sí?, que se crearon en otros países, pero vienen al nuestro a invertirse directamente para producir bienes y servicios con los cuales vamos a satisfacer nuestras necesidades, para crear empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y para generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo. A ver, sigue habiendo hoy en día toda una discusión en torno a si un país debe o no aceptar inversión extranjera directa. Una discusión que a mí me parece verdaderamente absurda, porque para empezar, lo que importa no es dónde se originaron los capitales, sino dónde se invierte. Y a ver, vamos a suponer, ¿sí?, que a nuestro país vienen capitales extranjeros a invertirse directamente, a producir bienes y servicios, a crear empleos, a generar ingresos, ¿sí?, a pagar impuestos, tal vez a exportar y a generar divisas para el país y lo que ustedes gusten y manden. Bueno, a ver, si esos capitales están invertidos en México, ¿sí?, produciendo bienes y servicios para los mexicanos, creando empleos y generando ingresos para los mexicanos, pagando impuestos en México, exportando desde México y generando divisas para México, pues hombre, yo pensaría que esos capitales no son extranjeros, son mexicanos. Oye, pero es que se originaron en el extranjero. ¿Pero dónde se invirtieron? En México. Es verdaderamente increíble estas discusiones que sigue habiendo en torno a si un país, sobre todo un país subdesarrollado, lo cual siempre es relativo, es decir, con relación a otros países, debe o no debe aceptar inversión extranjera directa. A ver, lo de extranjera es lo de menos. Lo que importa es que es inversión directa, que te va a producir bienes y servicios, que dicho sea de paso es la variable con la cual mides el crecimiento de la economía, el Producto Interno Bruto, te va a crear empleos, te va a generar ingresos, empleos e ingresos de los cuales depende el bienestar de las personas, sobre todo si aceptamos que ese bienestar debe depender del trabajo de cada quien y no de las dádivas que te den los gobiernos, ¿sí? Bueno, y me llama la atención lo que dice aquí Smith, ¿no? Tiene muy poca importancia que el capital que transporta ese excedente al exterior sea nacional o extranjero. A ver, parafraseando a Smith, y no sé si lo aceptaría, tiene muy poca importancia que el capital que produce bienes y servicios, crea empleos, genera ingresos, ¿sí?, sea nacional o extranjero, ¿sí? Dice Smith, ya para terminar, según el curso natural de las cosas, la mayor parte del capital en toda sociedad que crece se dirige primero a la agricultura, después a la industria y por último al comercio exterior. Según Smith, este es el curso natural de las cosas. Lo que sucede
cuando las instituciones humanas, ¿sí?, que en este caso serían instituciones humanas injustas o ineficaces, ¿sí?, no modifican el curso natural de las cosas. Según el curso natural de las cosas, la mayor parte del capital en toda sociedad que crece se dirige primero a la agricultura, después a la industria y por último al comercio exterior. ¿Sí? A ver, este primer capítulo del libro tercero lleva por título Del progreso natural de la riqueza. Primero agricultura, luego manufacturas, luego comercio exterior. Pero aunque este orden natural de las cosas debe haber regido en cierto grado en todas las sociedades, ha sido en muchos aspectos radicalmente invertido, ¿sí?, en los estados, en los modernos estados de Europa. Pero aunque este orden natural de las cosas debe haber regido en cierto grado en todas las sociedades, ha sido en muchos aspectos radicalmente invertido en los modernos estados de Europa. El comercio exterior de algunas de sus ciudades ha introducido todas sus manufacturas más refinadas o que podían ser vendidas en lugares lejanos. Y las industrias y el comercio exterior han ocasionado juntos las mejoras principales en la agricultura. Es decir, algo pasó en los modernos estados de Europa, ¿sí?, que se le dio prioridad al comercio exterior, lo cual acabó mejorando, ¿sí?, las manufacturas, y esto acabó también propiciando mejoras en la agricultura. Dice Smith, los usos y costumbres impuestos por la naturaleza de sus gobiernos primitivos y que permanecieron cuando esos gobiernos fueron profundamente modificados, los forzaron necesariamente a seguir ese orden antinatural y retrógrada. Vuelvo a citar esto para terminar el día de hoy y dejarlo ya listo para la próxima sesión. Dice, los usos y costumbres impuestos por la naturaleza de sus gobiernos primitivos, es decir, cuando las cosas se daban según el orden natural y que permanecieron cuando esos gobiernos fueron profundamente modificados, los forzaron a seguir este orden antinatural y retrógrado. Bueno, ¿a qué se refiere Smith? Al desaliento de la agricultura en la antigua Europa tras la caída del Imperio Romano, que es precisamente lo que analiza de manera muy interesante, ¿sí?, porque aquí se combina muy bien la teoría económica con la historia económica en este segundo capítulo del libro tercero de La riqueza de las naciones, al cual, ¿sí?, el cual empezaremos a analizar en la próxima sesión. Por lo pronto, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta sesión, nueva sesión de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado al análisis, comentario de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Muchas gracias.